Hola, hola. Bueno, muy bienvenidos a este webinar dedicado al estrés. Mm, Bien, vamos a empezar. Hoy he preparado este webinar activando el protocolo antiestrés y vamos a recorrer tres temas. Primero vamos a abordar el estrés, vamos a ver un poquito cómo funciona, por qué sucede, qué es lo que pasa. Luego vamos a ver el protocolo antiestrés en sí mismo, el protocolo que te va a permitir no vivir distintas realidades con estrés. Y luego vamos a ver algunos recursos de aplicación. Así que muy bienvenidos otra vez y espero que les sirva. Es importante que sepas que este webinar surge de una aplicación de la mecánica del ser al estrés. Em, Cuando cualquier tema lo pasas por el filtro de la mecánica del ser, te- tienes otra conciencia, se abre lo ves de otra manera, le encuentras otra funcionalidad. Entonces, esto que voy a compartirte surge, surge de haber funcionado con la mecánica del ser en diversas situaciones. Todo lo que te voy a compartir aquí no va a transformar tu funcionamiento con el estrés si no pasas a la acción, o sea, si no lo aplicas, si no te dispones a aplicarlo, ponerlo en práctica. Pero ojo, te advierto que tu mente va a boicotear todo lo que tú quieras hacer para no, digamos, tener estrés. ¿Por qué? Porque aunque no lo creas y te parezca muy difícil de comprender, tu zona de confort es estresarte. Es porque hemos automatizado tanto esto de estar estresados, de estresarnos con las distintas realidades y demás, que ha quedado como una zona conocida. Y, pero conocida no significa que sea lo óptimo para funcionar. Y de ahí viene la frase esta, mejor malo conocido que bueno por conocer. Esto lo dice la mente. Aunque lo pases mal con el estrés, tu mente va a intentar de que te quedes ahí porque es lo conocido. ¿Mm? Aunque lo que te voy a presentar aquí sea bueno y sea que alivie este tema del estrés, digamos, te haga que no funciones más en estrés, eh, como es desconocido para la mente, la mente va a intentar cualquier acción, cualquier aplicación, cualquier práctica que quieras hacer de esto que vas a recibir, te lo va a boicotear. De distintas maneras. Te va a decir que esto no sirve, que es una tontería, que al final nada te quita el estrés y que, bueno, todos los argumentos mentales que quieras. Ahí van a salir. Entonces, ¿qué vas a descubrir en este webinar? Bueno, ¿qué es y cómo se origina el estrés? Ni te lo vas a imaginar cómo se origina. O sea, no sabemos que no sabemos. No sabemos, hablamos de estrés, se habla muchísimo, hay muchas propuestas para aliviar el estrés, para no estresarnos, pero nadie se puso a como a averiguar o a investigar qué pasa en cada uno de nosotros para que vivamos esto del estrés. Vamos a aprender el protocolo antiestrés y vamos a ver cómo aplicar el protocolo. Esto en general en todo el webinar. Por si no me conoces, ¿quién soy? Bueno, ahí en mi canal de YouTube tienes un pequeño vídeo de 3 minutos donde más o menos te explico quién soy, qué hago, cómo surgió esto de la mecánica del ser. Y también en mi página web, adrianestoroni.com, tienes un botoncito que está mi foto y hay un botón que dice más sobre mí. Ahí me explayo un poquito más y por escrito. Bueno, solo comentarte que la mecánica del ser, antes se llamaba la mecánica de la existencia, está registrada en el registro de la propiedad intelectual como un modelo de funcionamiento descubierto y desarrollado por Adrián Storani. Esto le dio la categoría de científico, porque todo descubrimiento comprobado y desarrollado y comprobado pasa a ser un descubrimiento científico. Bien. En la escuela existe, ahí en esta escuela que lleva ya un tiempo funcionando, aprendemos a funcionar con el ser. Ahí es donde tenemos todo el paso a paso para que actives y funciones con el mecanismo de tu ser. Bueno,
¿Por qué puedo hablar sobre el protocolo antiestrés? Bueno, como te acabo de contar, descubrí y aplico la mecánica del ser en todo el tiempo, ¿eh? Todas las realidades. No necesito una realidad especial ni algo, un momento especial. Voy al supermercado y estoy y estoy funcionando en esa realidad, estoy aplicando la mecánica del ser. Entonces, mm, de aplicar la mecánica del ser, me di cuenta que ya no me estreso. Y dije, entonces, me confirmó que el mecanismo del ser es literalmente un protocolo de funcionamiento antiestrés. ¿Eh? Claro, si aplicando la mecánica del ser, después de muchos años me di cuenta de que no me estreso, entonces significa que la mecánica del ser es un protocolo de funcionamiento antiestrés. Algunas indicaciones para que aproveches bien este webinar. No te distraigas, quédate en una cosa por vez, ahora estás aquí, porque si estás en muchas cosas a la vez, aunque físicamente estés aquí y mentalmente estés en otro lugar, te vas a estresar. Entonces, esa es una de los recursos, ¿no? Ahora esto, y en el siguiente instante sea ahora esto. Pero no hay ahora esto y aquello y no, y después aquello, no, porque eso te produce muchísimo estrés. Que se te estresa el mecanismo. Otra sugerencia es que escribas. Ahí cuando te mandé las indicaciones para el webinar, te dije que tengas algo para escribir. ¿Qué? Porque si escribimos, participamos, por ejemplo, en el chat que está habilitado, o usamos nuestros propios ejemplos, o intentamos o comentamos o resumimos lo que estamos recibiendo, nos queda entre un 85 y 95% de lo que estamos recibiendo. Entonces, esto no lo descubrí yo, pero es infalible. Escribiendo queda mucho más. No es lo mismo estar aquí, escuchar, o mientras escuchas el webinar, te pones a regar las plantas y a pasear al perro. No es lo mismo. Ese es un grave problema que tenemos de no saber habitar el momento presente, de no poder mantener el foco, digamos, en algo. ¿Mm? Esto es, eso es, no nos damos cuenta, pero eso de no mantener el foco es sumamente estresante. Estar en una cosa, te relajas en esa cosa, te expandes en esa cosa, te playas. No, no hay, justamente estrés significa algo tensionado cuando estás enfocado en algo, en este caso, bueno, el webinar o lo que sea que estés haciendo, es como que te relajas, te explayas ahí, te dejas estar ahí. ¿Mm? Bien, como siempre doy mis reglas de oro en cualquier actividad, no me creas nada de lo que te voy a decir, tú prueba y compruébalo en ti mismo y después verás si es así o no. ¿Mm? No tenemos que salir de la costumbre de que porque lo dice fulanito de tal, acatarlo. No, lo recibo, lo trato de recibir lo más fielmente posible, sin interferencias con asociaciones y cosas que vamos agregando y lo aplico, lo compruebo, lo pruebo y a ver qué tal. Esto es aprender a ser nuestro propio investigador y laboratorio, ¿eh? Nosotros, cada uno de nosotros somos un laboratorio con patas. Entonces podemos investigar en nosotros mismos todo. Ese es el mejor filtro por el que lo puedes pasar, por tu propia comprobación. Y acostúmbrate a hacer propias preguntas y a brindarte tus propios ejemplos. Son dos maneras muy sencillas de ir integrando lo que estás recibiendo. Bien, usa el chat para preguntar y comentar y cuando termine la explicación voy a ver si quedó alguna pregunta o algún comentario. Y si estás viendo este vídeo en diferido, lo puedes dejar los comentarios abajo también. Preguntas. Bueno, vamos a arrancar con nuestra primera perla. El famoso querido estrés y que nadie termina, ni siquiera la medicina termina de entender por qué sucede. ¿Cómo se origina? ¿Dónde se origina? Vamos allá. Lo primero que tienes que saber es que, primero que estamos aquí hablando desde la mecánica del ser. O sea, recuerda que yo, el estrés, digamos, al aplicar la mecánica del ser, me enteré de cómo funciona el estrés, pero, digamos, de otra manera. Yo tengo otra conciencia del estrés. Como siempre le echamos la culpa a
tal o cual realidad o a tal o cual persona que nos estresa, tienes que comprender, lo primero que tienes que saber es que la realidad o contexto es la manifestación de tu ser, ¿m? Que es uno de los 13 componentes del mecanismo del ser. Entonces, es como un poco raro, ¿no? Si es la realidad, es mi propia manifestación, ¿cómo es que me estreso de mí misma? Porque si es mi propia manifestación, es un poco raro estresarme de mí misma. ¿M? Pero lo curioso es que siempre estamos echando la culpa a alguien. Me estresa el trabajo, me estresa mi compañera de trabajo, me estresa mi hijo, me estresa mi marido. Eso se está manifestando, o sea, la manifestación tuya o de los otros es la manifestación de tu ser. Ahora lo vas a comprender un poco mejor. Entonces, ya vemos que es un poco ridículo. Segunda cosa que tenemos que saber, que la realidad es uno de los componentes del ser, de los 13 componentes del ser. En este dibujito no están todos, pero sí te marqué más grande, fíjate, en verde, la mente y la manifestación del ser. Porque son con los dos que vamos a trabajar en este webinar, principalmente. En realidad, precisaríamos trabajar con todos los componentes del ser, pero bueno, vamos a resumirlo porque no es el lugar indicado para explicar todo, ¿vale? Entonces, la mente y la manifestación. La manifestación del ser la podemos abordar desde tres capas, digamos, o la biología, o la realidad, o el contexto. Cualquiera de los tres, el contexto es lo que te rodea, tu vecino, tu profesor, tu jefe, lo que sea, ¿eh? Es lo que te rodea. Entonces, cualquiera de estas tres capas, ¿eh? Es a lo que le echamos la culpa de que nos estresa. O la biología, porque me duele esto y ya estoy estresada de tanto dolor, o esta realidad, o esta persona. Entonces, manifestación y mente, quédate con eso. Otro detalle importante para comprender cómo funciona, por qué nos estresamos, es que el ser es de composición dual, tiene dos compuestos en unidad. Así estamos conformados todos. De nuestro ser son dos compuestos en unidad. Y estos dos compuestos van a realizar movimientos, específicamente tres movimientos, ¿eh? El ser se maneja con estos tres movimientos. La manifestación del ser, de esos compuestos, también le llamamos separación, la integración de esos dos compuestos y la plenitud o expansión. Fíjate, aquí te lo puse en un dibujito. En rojo tenemos la separación, ese despliegue de esa unidad, esa separación de esos dos compuestos. En amarillo, la reunión otra vez de esos dos compuestos, si no, dejarías de ser. Y ahí en negro, en la parte más profunda, el tercer movimiento que le llamamos expansión o plenitud. ¿Vale? Bien, este movimiento de expansión y plenitud funciona en nuestra mayor profundidad y el movimiento de manifestación se despliega, el despliegue es hasta nuestra máxima superficie. ¿Eh? Ahí las flechas están como en los pies, pero en realidad es puesto en el componente ese que está en morado, que es nuestra superficie, que es la biología, la realidad o el contexto. Entonces ahí tenemos los tres movimientos. Y ahora con esto vamos a poder ver cómo es que nos estresamos. Fíjate, cuando eras niño no te estresabas. No sé si te acuerdas, yo sí me acuerdo. No te estresabas, más o menos. ¿Por qué no te estresabas? Porque funcionábamos con el mecanismo del ser. Más o menos hasta los 10 años, más o menos, funcionamos con el mecanismo del ser. Luego, poco a poco, vamos a empezar a funcionar solo con el mecanismo de la mente. ¿Eh? La mente es un componente del ser, pero el problema es que funcionamos solo con ese componente. Y a medida que pasan nuestras décadas, cada vez más, cada vez más abandonamos el mecanismo del ser y funcionamos casi exclusivamente con el mecanismo mente. Y ahí vemos distintas crisis o explosiones que cada vez son más grandes, hasta llegar a la década de los 40-50, donde se producen eh, crisis importantes a nivel biológico, a nivel de contexto, a nivel de realidad, a nivel de identidad. Crisis, porque claro, no se puede sostener un mecanismo que solo funcione con un componente. Imagínate tu coche que tiene un montón de componentes y solamente lo hace funcionar con el volante. Bueno,
no va a funcionar, pero supongamos que va a funcionar con el volante. Llega un momento que todo el resto de componentes se atrofia y es como que van a reclamar su función. Dice, pero ¿para qué? El motor va a decir, ¿y para qué estoy? Y el freno va a decir, ¿y para qué existo? Y la caja de cambios, lo mismo. O sea, todos los componentes están por algo, tienen una función. Entonces, a partir de los 10 años comenzamos a conocer esto del estrés. Y a los 50 ya no damos más. Y ahí es cuando venimos a reconocer la mecánica del ser. Bien, estos dos, el ser y el componente mente, tienen dos propósitos diferentes. La mente solo funciona con propósito de satisfacción y el ser funciona con el propósito de ser. Para ser, precisan los dos compuestos. La mente con un compuesto, ahí estamos con uno, el rojo, bueno, puede ser de cualquier color, pero lo puse en rojo. Solamente lo que va a querer es satisfacer ese único compuesto que ella considera que reconoce, que es el que ella considera que somos, ¿no? O sea, quiere satisfacer a ese compuesto. El ser funciona con los dos compuestos, entonces lo único que quiere es ser, por más que esos dos compuestos se separen y manifiesten, pues se vuelven a reunir. Es como estos resortes que abres y cierras. Nunca dejas de ser. ¿M? En cambio, si la mente funciona con un solo compuesto, es duro decirlo, pero la mente nos enajena de nosotros mismos. Es como que a más funcionar solo con la mente, menos ser somos, ¿no? Bien, vamos a ver la mecánica del estrés. Lo dividí en dos partes, así te queda más claro. Primera parte de la mecánica del estrés. Tenemos la unidad, que están los dos compuestos, ¿m? Posición dual, hay nuestra máxima profundidad. Ahí está el dibujito. Entonces, con el movimiento de separación, que son las flechitas que están en rojo, se separa esta unidad y un compuesto va a parar, como es nuestra identidad, es ese yo soy, y otro compuesto va a parar a la realidad. La mente va a decir, eso yo no soy. Esto lo dice la mente. El ser no tiene ningún problema con ninguno de sus dos compuestos. Es los dos. Pero la mente va a empezar a diferenciar. ¿Sí? Yo soy y aquel yo no soy. Entonces, ahí empieza la mecánica del estrés. Seguimos. Segunda parte. La mente tiene un solo compuesto del ser, y dice, yo soy, pero cuando percibe la realidad o el contexto o su propia biología, cualquiera de las tres papas de la manifestación, mm, ve que ahí está un compuesto que ella no reconoce, ahí se produce el estrés. Y te lo puse en verde, con el mismo color que la mente, el componente mental, porque es ella la que genera, la mente la que genera estrés, ¿eh? El estrés se origina porque la mente no permite el encuentro, consiguiente fusión de los compuestos. Entonces, esa separación queda separada, es una tensión que quedas en estrés. Fíjate, el estrés lo produce y se origina en la mente en tres formatos. Reacción, que podría ser atacar o pelear o discutir. Retracción, que es huir o la indiferencia. Y la parálisis, que es el modo bloqueo. Atacar, huir o bloquearte. Son estas tres maneras que lo vas a detectar. O sea, podemos detectar que estamos en estrés mental. El ser nunca tiene estrés, ¿vale? Y otra cosa muy importante que se nos pasa siempre por alto son los pensamientos. Un simple pensamiento que empiece con tengo que, te estresa. Por ejemplo, em, yo soy la que cocina en casa, ¿no? Yo soy cocinero. Bueno, y digo, tengo que cocinar, pero en la realidad es que estoy haciendo otra cosa, ¿no? Y no tengo tiempo. Eso ya me genera estrés. El tema es que necesitamos una higiene de pensamientos y aprender a detectar desde ahí, porque esa es la semillita. O sea, el pensamiento es como el indicativo de que la mente se está resistiendo a una realidad. Está o peleando, o quiere huir, o se bloquea. Entonces, cuando tienes un pensamiento, tengo que, ojo, empezó el estrés.
O deseo que, lo mismo, son pensamientos o sea, que están indicando que hay estrés. Bueno, estamos intentando un proceso de transformación del funcionamiento. Entonces, es como pasar del mecanismo mental, que es el mecanismo del estrés, al mecanismo del ser, que es el mecanismo del antiestrés. Bien, consecuencias del estrés. Solo con el pensamiento tengo que, se aumenta el cortisol, se te dispara el azúcar, la insulina, y si eres del tipo que el excedente ese de azúcar, porque azúcar tenemos todo el tiempo, pero cuando tienes un pensamiento de esto, se dispara el cortisol, uh, va a generar azúcar y tenemos ahí dos caminos. O es azúcar que sobrante la depositas en forma de grasa, o ese azúcar sobrante a generar vas a generar una quema de ese azúcar. Eso es un desgaste de energía impresionante, impresionante. Y bueno, ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias, ¿no? Bueno, el estrés, no lo digo yo, esto es el origen de muchísimos síntomas o enfermedades. Es el origen del deterioro y el envejecimiento prematuro. Es el origen de las toxinas que después encima acumulamos y del desequilibrio hormonal. Se descompagina, así que mejor que aprendamos a funcionar con el protocolo antiestrés, ¿m? Porque si no tenemos un futuro muy, muy prometedor, que digamos. Bueno, este señor Hans Selye, que es un premio Nobel, eh, fue el que acuñó la palabra estrés, y él lo llamó al estrés, el síndrome general de adaptación. Gracias a este señor se empezó a hablar del estrés, se empezó a poner foco en el estrés, a ver qué pasa, qué produce y demás. Pero claro, la ciencia no ha llegado tan profundo como vamos a intentar llegar en este pequeño webinar. Ya te aviso. Así que abre tu mente. Fíjate, este señor descubre el síndrome general de adaptación y dice que tiene tres fases. Yo aquí lo puse muy resumido y muy facilito de entender, ¿eh? Si quieres buscarlo en internet y ahí te va a explicar todo el síndrome que este señor descubrió. Bueno, hay una fase de alarma que es cuando tu mente percibe la realidad y en la realidad, te recuerdo, está el otro compuesto que la mente dice que no, que no somos. Yo no soy, ¿no? Entonces, generalmente, en la fase de alarma están estos pensamientos que te digo, ¿no? Que vienen a apoyar justamente el estrés. Bueno, luego de esa fase de alarma viene una fase de resistencia y adaptación. Entonces, hay una lucha, una resistencia, es como que el yo soy o el compuesto que la mente reconoce, el compuesto conocido le llamamos, va a resistirse a la realidad. Y en esa fase de resistencia llega un momento de adaptación. ¿M? Esto de adaptación es como, no sé si conoces el juego de ajedrez, que hay partidas de ajedrez que no se pueden continuar porque se llama en tablas, ¿no? Se llama, no puedes mover ninguna ficha. Entonces, cualquier ficha que se mueva, tanto de un jugador o del otro, eh, hay jaque mate, digamos. Entonces, el juego queda ahí, en una meseta, ¿no? La adaptación es como una meseta. Claro, sostener una adaptación con semejante carga de resistencia a esa realidad no es natural, no es natural. Y eso nos produce agotamiento. Por eso, de un momento de estrés o de un periodo de estrés, quedamos destrozadamente agotados. ¿No? Y ahí, generalmente también curiosamente, no generalmente, curiosamente, después de un momento de estrés que nos disparó un montón de azúcar y o habrás engordado o habrás adelgazado, porque si tienes que acumular grasa, en grasa el azúcar sobrante, o eres de quemar el azúcar sobrante, va a pasar una de las dos cosas. Generalmente, después de un momento de estrés o de un periodo de estrés, queremos comer algo dulce. O sea, quedamos como en esa adicción que nos produce el estrés de esa generación de azúcar
y quedamos ahí como en una rueda de hámster queriendo más azúcar. Parece como que el estrés se quiere perpetuar en nosotros, ¿no? Y el azúcar, justamente, si ese estrés no se resuelve, lo sigue alimentando, ¿no? O sea, el estrés se queda crónico, crónico. Entonces, con esto quédate de que, con todo esto te tienes que quedar con que adaptación no es integración. Y hay muchísimas técnicas que lo único que hacen es que te adaptes a la situación de estrés, pero no se resuelve, no se integra. Vamos a ver un poquito más. El estrés no resuelto, es una integración. ¿Integración de qué? De esa realidad, más específicamente, de ese compuesto que porta la realidad. Se traslada en tu vida, incluso, y ya hay estudios comprobados, hay estudios, ya no lo digo yo, de hasta 4 generaciones. Yo particularmente sí pude comprobar esto, exactamente, un estrés de 4 generaciones antes que yo, que no ha sido integrada a esa realidad, se va traspasando de generación en generación. De hecho, en esta época, en estos días, estoy justamente integrando un estrés añejo de 4 generaciones antes que yo. eh, Estoy en ese proceso, fascinante, la verdad, que cada vez es como que se descomprime algo y tienes cada vez más apertura. Por eso que estoy viviendo en ese tiempo, me decidí a compartir este webinar, ¿vale? A pesar de que, bueno, en la escuela existe, hemos hablado varias veces, pero digo, no, ahora tengo, a raíz de esta comprobación propia, particular, es como que tengo todavía mayor comprensión de la, de los, digamos, del deterioro, de lo mal, digamos, de lo no beneficioso que es este mecanismo mental que nos vive estresando. Y concatenamos momentos de estrés tal punto que ya ni nos damos cuenta que estamos estresados. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿M? Así que bueno, eh, no voy a contar qué es el proceso que estoy ahora mismo en este tiempo integrando. Es un estrés añejo, porque no es el lugar, pero que sepas que todos, gracias a la mecánica del ser, que es capaz de integrar no solo el instante presente, sino que si integras el instante presente, se te abre a instantes pasados, o sea, se abre la posibilidad de integrar instantes pasados, y no solo tuyos, sino muchos, más añejos. Bueno, es que estoy viviendo esto, ¿vale? Bueno, vamos a ver el protocolo antiestrés. Bien, ¿cómo funciona? ¿Cómo funcionar? ¿Conviene usar recursos para eliminarlo? Bueno, y acá te voy a contar la historia del masaje desestresante. Esto también es una historia real. Todo lo que comparto lo he comprobado primero, si no, no lo comparto, ¿vale? Lo he comprobado, aplicado, procesado, o sea, está es real, o sea, surge de la mismísima aplicación particular, de la mecánica del ser. Fíjate, bueno, estaba en una situación X en la que tenía que dar una respuesta. Ok. Pero mi mente, o sea, mi mente me hacía identificar con el sí. Entonces diríamos que el compuesto que mi mente avalaba era el yo soy sí. Sí, sí, traía consigo un montón de cosas, ¿no? Que se iban a suceder. Pero algo en mí, que era el otro compuesto, que estaba ahí pujando porque lo escuche, algo en mí no me permitía. O sea, quería decir que no, pero era una lucha entre la mente que sí y otro compuesto de mi ser que quería salir a la superficie, digamos. Una parte de mí quería decir que no y no podía. Era muy fuerte el comando mental que no me dejaba darle vía libre a ese no. Para la mente, el compuesto desconocido era decir que no. Y este no traía consigo un montón de cosas, ¿no? O sea, si yo decía que sí, iba a pasar todas estas cosas, y decía que no, iban a pasar todas estas cosas. Entonces, como yo aplico la mecánica del ser, empecé, al sí no le di importancia, ya estaba ahí, pero empecé a dedicarme al no. A ver, todo lo que ese no
Al no poder decir que no, me estaba privando. Entonces, empecé como a integrar un montón de cosas. Claro, si digo que no, va a pasar esto, pero, ay, pero esto, por ejemplo, ¿no? Me da miedo, o esto no me gusta. Entonces, empecé a integrar, no el no, sino todo lo que el no implicaba. Bueno, pasaron los días, incluso creo que pasaron 1 o 2 meses, si no me equivoco, y yo estaba ahí y no podía, algo que en mí quería decir que no, pero no lo podía decir. Bueno, y un día estaba en el gimnasio y veo que ponen un nuevo servicio de masaje. Vale, ok, y de un masaje así, claro, desde que funciono con la mecánica del ser no tengo más contracturas. Entonces, yo creo que hace como, no sé, 15 años que no me hago un masaje, o sea, ya ni me acordaba que existía. Entonces digo, voy a averiguar, entro. Y dice, mira, justamente mañana tenemos una jornada de puertas abiertas. Si quieres te apunto para un masaje de muestra. Sí, perfecto. Al día siguiente, voy. Y bueno, un masaje cortito de 15 minutos y una espalda. Y la misma masajista me dice, no tienes ninguna contractura. Le digo, no, ya sé que no es una contractura. Bueno, pero me hizo el masaje, muy bien, todo, y me voy. Perfecto. Yo sentí que algo se me había ya colocado, ¿no? Pero todavía no estaba ni enterada. Llego a mi casa y recibo un llamado de este lugar donde yo tenía que decir que sí o que no. Cuando atiendo, otra vez me vuelven a preguntar y le digo, Mira, he recibido que no". Con una tranquilidad y una consistencia y una profundidad y pe- digo yo, ¿y esto? O sea, ¿qué quiero decir? El masaje, ¿me alivió el estrés? No. Lo que me alivió el estrés, la tensión, la resistencia que se estaba generando entre el sí y el no, fue todo el proceso que hice de integrar todo lo que el no implicaba. Claro, el masaje fue como, bueno, ya está, ¿no? Fue como el último eslabón que me hizo vomitar el no. Pero el masaje no me desestresó. Eso me di cuenta después. Digo, claro, todo el trabajo previo de integración fue lo que me fue quitando esa resistencia, ese estrés. Así que bueno, esta historia me parece bastante didáctica para todo lo que te voy a contar ahora. Bueno, vamos a descubrir el ser y el estrés y vas a ver que hay dos estreses, el estrés como oportunidad y una vida sin estrés. La separación de los dos compuestos del ser es un estrés en sí mismo, como esa unidad, los dos compuestos que están a gustito ahí, en la unidad. El separarse es un estrés, es una tensión, tensionado. Lo llamamos separación. Fíjate que ese sería el estrés del ser y lo puse con mayúsculas. El estrés, ese es un estrés. Pero este estrés, que es natural, porque después los dos compuestos se vuelven a reunir y a integrar en unidad, la mente lo vive como estrés y lo puse con minúsculas. Va a hacer que no se vuelvan a reunir estos compuestos y tú vas a permanecer estresado de por vida. ¿M? Incluso aunque esa realidad que tú dices que te estresa no exista más, el estrés te queda, como quien dice, impregnado. ¿M? Así que tenemos dos estrés, que es con mayúscula, que es el estrés del ser, que es natural y se vive de manera muy tranquila y fluida, o sea, no te produce nada de lo que conocemos, te produce el estrés, y el estrés de la mente que nos produce todos los males que conocemos. ¿Eh? La gente lo que hace es, la mayoría de nosotros, lo que hacemos, ay, me voy de vacaciones porque necesito desestresarme. Esa no es la manera. Yo no digo que no te vayas de vacaciones, pero integra todo lo que te estresa, ¿eh? Y luego te vas de vacaciones, así como hice yo con el masaje, pero, y vas a ver que cuando vuelvas de las vacaciones no vas a volver a los niveles de estrés en el que estabas. Entonces tenemos dos estrés, el estrés del ser, el estrés de la mente. El estrés del ser, fíjate, funciona con los dos compuestos y no hay ningún peligro de ningún efecto, digamos, colateral, ni nada que te pueda producir ningún efecto secundario, digamos. Y el estrés de la mente que te trae todos los problemas habidos y por haber de relaciones, biológicos, ¿no? De enfermedades, síntomas. Yo he visto, bueno, en mí misma, eso ya está súper comprobado, pero en muchas personas que están aplicando la mecánica del ser,
como síntomas que no se las quita ni un medicamento, empezando a funcionar con la mecánica del ser, van desapareciendo. Esto, entonces, si es o no es un mecanismo antiestrés. Lo es. Y aquí te presento la mecánica antiestrés, la primera parte. Decir mecánica antiestrés o decir mecánica del ser sería lo mismo. Fíjate, primera parte. Tenemos nuestra unidad, es nuestra parte más profunda, nuestro ser, nuestra composición dual, que por mecánica natural, por movimientos naturales del ser, esa unidad se separa y queda un compuesto que va a gestionar la mente, que le llamamos compuesto conocido, también se lo conoce como identidad o yo soy, eso dice la mente, yo soy esto, y el ser dirá, no, somos las dos cosas, pero bueno, el ser en la mente funciona así, yo soy. Y el otro compuesto, por el movimiento de separación, las flechitas en rojo, va a parar a la realidad. Y la mente dice, ese es un compuesto desconocido, eso yo no soy. Primera parte, estamos en la mecánica antiestrés. Bien, ¿cómo sigue la cosa? Como no estamos funcionando con la mecánica del ser y funcionamos con el estrés con mayúscula, sabemos que es una separación momentánea y luego esos dos compuestos se encuentran, se fusionan y vuelven a formar una unidad. ¿Eh? Esta es la manera de funcionar para no tener estrés. ¿Mm? Claro que es mucho más, ya te dije antes que el ser tiene 13 componentes. Yo te lo estoy resumiendo muchísimo, pero no es lo mismo estén activos esos 13, es como lo del coche. Vale, tengo el volante y tengo el motor, pero es mucho mejor si además está funcionando el freno, el embrague, la caja de cambios, eh, mucho más fluida la cosa, mucho más natural. Es raro que un coche funcione solo con el motor y el volante. Es un poco arriesgado también, pues no vas a poder frenar, no vas a poder poner distintas velocidades. Entonces, esta es la mecánica antiestrés. Funcionar con el mecanismo del ser. Y para ello es que en realidad se precisa, yo en este webinar solamente estoy tocando dos componentes, ¿no? En la mente y la manifestación. Pero en realidad se precisa todo el mecanismo del ser. ¿M? El mecanismo del ser es un sistema perfecto de autointegración continua, o sea que no hay lugar al estrés. Vas a ver cómo se revierten muchas cosas que tú dices, me siento, o me estoy enfermo, me siento mal, se reducen, se remiten solamente con funcionar con el mecanismo antiestrés. Entonces, el estrés del ser, con mayúsculas, el estrés del ser es una oportunidad de autoconocimiento. La mente se amplía y actualiza. Ese yo soy se amplía y se actualiza. ¿M? Entonces, lo bueno de esto es que conforme tu yo soy, ¿no? Los distintos yo sois tuyos se amplían, cada vez vas a tener menos posibilidad de estresarte. Porque vas a tener en tu mente, en tu haber mental, más compuestos que a priori tu mente negó. Entonces ya va a haber poca cosa que te produzca alarma, resistencia, y quieras adaptarte y termines agotado. Va a haber muy pocas cosas que te produzcan esto. Entonces, la mente lo que hace es traducir el estrés natural de esa separación y vuelta y reunión de los compuestos en estrés común. La mente tiene, en su afán de comandar todo nuestro ser, lo tiene como secuestrado al cuerpo. Por esta razón, el estrés lo sentimos en el cuerpo, pero no debería. De ahí vienen las contracturas, los dolores, los síntomas y demás. O sea, el cuerpo queda afectado por el estrés, pero porque la mente también, bueno, comanda muchos más componentes, ¿no? Todos casi, pero lo tiene al cuerpo lo tiene como su rehén, digamos, y entonces este estrés se lo traduce también al cuerpo, y el cuerpo lo vive como contracturas, dolores, malestar, cansancio, fatiga crónica, bueno, en fin, insomnio incluso, muchísimos síntomas, muchísimos. Entonces, no deberíamos sentir esto que lo hemos dado por normal y nadie se lo cuestiona. Ay, me duele el hombro, es que estoy estresada. ¿Por qué decimos esto? Lo hemos normalizado y no es así.
El cuerpo está para otra función. ¿Vale? Pero esto es hasta dónde llega digamos, la influencia de la mente, a llegar a sentir este estrés que no debería sentirse en ningún lado, a que lo sintamos en el cuerpo. Entonces, funcionar con los 13 componentes del ser te lleva a una vida sin estrés. Pero para ello hay que activar ese mecanismo del ser, porque, te repito, como lo del coche, está bien, conociendo, con este webinar ya te llevas un montón para empezar a ponerte manos a la obra. Pero el mecanismo antiestrés, el mecanismo del ser, tiene muchos más componentes que te van a hacer mucho más fácil esto que te estoy proponiendo. Porque si quieres, te van a incluso a ayudar a no lidiar con la mente, porque, bueno, es todo los componentes están todos relacionados entre sí, y es como que si activas todos los componentes del ser, la mente queda como, no le queda otra que sucumbir, que participar del mecanismo del ser. Queda como cercada. Entonces, no hace falta ponerse a pelear con la mente, ¿no? Cuando activas todo el mecanismo del ser. El error es buscar recursos que alivien el estrés. Por favor, no hagas esto. Acabo de mostrar mi propio ejemplo, el del sí y el no, que yo no fui a buscar un masaje para desestresarme de que no podía decir que no, de que esa situación, de esa realidad que me estaba, una parte de mí quería decir que no, pero mi mente me decía que sí, la mente se oponía y había resistencia, y bueno, no busques el alivio por ahí, no vayas por ese atajo, porque el estrés te queda pendiente, de que, como dije antes, te queda impregnado, ¿vale? Y eso hay que hacer mucha cosa mm, para revertirlo, ¿vale? Se queda crónico, ¿no? Entonces, hay que revisar nuestro propósito. ¿Satisfacer a la mente o ser? ¿Qué es lo que quieres? Pregunta, si nunca te lo preguntaste, pregúntatelo ahora. Escríbelo. Decido ser o decido seguir satisfaciendo mi mente. Si sigues por el propósito de satisfacción de la mente, vas a seguir el camino del estrés. Esto ya asegurado. Y así como te conté mi historia del masaje desestresante, el estrés es una oportunidad para tirar del hilo e integrar aquello que nos estresa. Yo tiré del hilo de ese no, porque esa realidad, digamos, a mi mente, ¿no? La estresaba y voy a decir que no, pero empecé a tirar del hilo con esta realidad. ¿Qué hay aquí que mi mente se resiste? Y claro, ahí te conoces muchísimo más, ¿no? Y ahora vamos a nuestra tercera perlita, la explicación. Manitos, ensuciarnos las manitos. ¿Qué hacer con el estrés con minúscula que no podemos evitarlo como estrés con mayúsculas? Mira, hay muchos recursos que te pueden sacar de cuando las patatas queman, ¿no? Cuando ya estás en la alarma del estrés y ya estás poniendo estás en pleno estrés, con resistencia y demás. La respiración en la fase de alarma es muy, muy útil. Esa fase inicial eh, de alarma, si logras que no continúe la siguiente fase, ya habrás ganado un montón. La respiración es muy importante, pero yo utilizo una respiración, a ver, te hablo de, no sé, 5 minutos, que apagues el móvil, no contestes, no hagas nada, te dediques solo a respirar, sin pensar, voy a respirar para sacarme este estrés. No, porque eso es un propósito de satisfacción. No. Simplemente respirar por respirar, nada más. Bueno, yo utilizo la respiración del bebé, que es muy buena, y también está la respiración 4x4, distintas técnicas, muy sencillas. No te busques la respiración más complicada, que ya es un rollo hacerla. Entonces, no, cosas fáciles, ¿vale? Bueno, después hacer ejercicio es súper, súper, es digamos, un recurso súper coherente con la mecánica del ser o antiestrés. Porque, ¿te acuerdas que te dije que cuando tenemos estrés se dispara el cortisol, el azúcar? Entonces, el estrés va a tener tres formas de manifestarse: pelear, huir o parálisis. Vale, claro, te estresas y no te vas a poner a pelear porque es antisocial. Te estresas y no vas a huir porque es mal visto. Te estresas y te bloqueas.
y haces un esfuerzo para aparentar no estar bloqueado. Estar bloqueado y quedarse así tampoco está bien visto. Entonces, ¿qué haces? Vas a acumular ese cortisol, ese azúcar, y acuérdate, si eres de los que acumula el azúcar en grasa, vas a engordar; si eres de los que quema azúcar a lo bestia, vas a adelgazar cada vez más. Entonces, el ejercicio viene a cumplir la función de que todo eso que no puedes hacer, porque es antisocial, pelear, huir, en lugar de retenerlo ahí y hacer estas dos vías de acumulación de grasa o eh, llegar a un infrapeso descomunal porque estás luchando por quemar todo ese azúcar sobrante, el ejercicio, en especial el ejercicio de fuerza, va a suplir esa manifestación del estrés, ya sea pelear, huir o bloquear o parálisis, que no pudiste expresar porque está mal visto. ¿M? Y bueno, y no puedo dejar de decirlo, en la escuela tenemos un montón de herramientas que son fabulosas para manejar el estrés. Tenemos los que ya están en la escuela, tenemos, bueno, el método por escenas, la guía de 9 pasos, el entramado mental, el entramado de la realidad, el ejercicio del instante, que son herramientas que te llevan justamente a activar este mecanismo antiestrés, que te llevan porque tomas cualquiera de las herramientas, tomas la realidad que te está estresando y haces el ejercicio y ya se te bajan los niveles de estrés a mínimos. ¿M? Y bueno, y por supuesto, el mejor recurso es funcionar con la mecánica del ser, con el mecanismo del ser. Ese es el recurso por excelencia, ¿vale? Ya lo dije antes, funcionando con la mecánica del ser. Yo hace años que no me estreso. Y, ojo, si me estreso, si asoma el estrés, lo que sucede es que mm, una, una, una funcionalidad tal que enseguida se diluye y se transforma en oportunidad, en otra cosa, ¿no? En oportunidad de integración, de expansión, de ampliación de mi mente, de mi conciencia y demás. Entonces, sí que me asoma, hay momentos que quiere asomar el estrés, pero enseguida aplico la mecánica del ser, voy integrando y ya. ¿Entiendes? No vamos a negar el estrés con minúscula, el estrés mental, pero con el mecanismo del ser tienes la herramienta para abordar ese estrés. ¿M? Para hacer un abordaje súper coherente con el ser. Entonces, a modo de repaso y ya para finalizar. Uno, recuerda, manifestación del ser. Nos posicionamos en la conciencia de que somos un ser. Recuérdalo. Si no te acuerdas, ponte carteles por todos lados. Cuélgate post soy un ser y tengo una composición dual. Y la realidad es mi manifestación, la manifestación de mi ser. Primera cosa. Segunda cosa para recordar, los compuestos del ser. Darnos cuenta de que nuestra mente solo conoce y acepta un compuesto del ser y que en la realidad está el otro compuesto de nuestro ser. Tres, propósito del ser. Actívalo, recuérdatelo, tenlo presente el propósito del ser. Y para ser precisas los dos compuestos. Entonces, cuando hay resistencia a un compuesto, estás de a poquito, dejando de ser. Cuatro, recurso. No buscamos evadirnos o aliviar el estrés, sino que al revés, al estrés con minúscula, lo usamos como recurso para ampliar nuestro yo soy. Terminamos dándole la vuelta a la cosa. Finalmente no luchamos para no tener estrés. No buscamos irnos de vacaciones para eliminar el estrés. No, sí, me puedo ir de vacaciones, pero el estrés finalmente lo uso como recurso para ampliar mi conciencia, mi yo soy. La realidad siempre va a estresar a la mente. Siempre. ¿Por qué? Porque la mente está coagulada, enquistada en ese yo soy y de ahí no la muevas. Sobre la realidad que porta otro compuesto, siempre la va a estresar. ¿Eh? Ahí dice, porque porta el compuesto que la mente no incluye. Entonces, esto es consigo. Realidad siempre va a estresar a la mente. Por eso digo que al estrés no intentamos eliminarlo, no tenerlo, hacer fuerza. No, que siempre la realidad va a estresar a la mente. El kit de la cuestión es cómo vas a funcionar frente a ese estrés con minúsculas que dispara la mente. Ahí está el arte. ¿M? Entonces tenemos dos caminos, expresarnos o ser a partir del estrés con mayúscula. ¿Eh? Es una oportunidad para ser.
Recuerda que cada vez que te estresas, la mente es la que está exigiéndote que funciones con un compuesto y rechazando el otro, estás dejando de ser. Entonces, estresarte es un padecimiento, ser es, a partir del estrés, es un aprovechamiento. El estado natural del ser es la plenitud. No es ese. Ah, tú te has mirado al espejo cuando estás estresada o has visto a otro. Es más fácil verlo en otros, ¿no? En personas parecemos despojo. O sea, parece que nos pasó un tractor por encima. Parece que venimos de la guerra. Estamos totalmente devastados. Bueno, justamente esa es una un buen indicativo de que no estamos funcionando con el ser, porque el ser, es- el estado natural es la plenitud, no es eh, ese malestar, esa devastación, ese agotamiento, parece que vamos arrastrando la vida. Bueno, eso no es, está funcionando con la mente, cuando es así. Bueno, ¿y cómo hago entonces, Adriana, para funcionar en este estado tan de plenitud, que es el ser? Bueno, que sepas que todos disponemos de este mecanismo del ser, todos disponemos de este mecanismo de plenitud, de antiestrés, todos, sin excepción. ¿M? Yo descubrí cómo es ese mecanismo y cómo funcionan todos los componentes, pero todos tenemos el mecanismo. El tema es que hay que ponerlo a funcionar, hay que ponerlo a funcionar, ¿vale? Todo ese mecanismo que somos hay que ponerlo a funcionar. Entonces, ¿cómo lo ponemos a funcionar? Y bueno, y va el mecanismo de tu ser. ¿M? Si me permites, en la escuela existe, tenemos el paso a paso para activar el mecanismo de tu ser. ¿Sí? Está todo bien por medio de vídeos, muy fácil. Cada vídeo va a activar una partecita de tu ser, ¿vale? Está dividido en 4 etapas, bien diferenciadas, para que vayas pasando suavemente de funcionar solo con la mente a funcionar con todo el mecanismo de tu ser. Y ahora, próximamente, el 1 de febrero, voy a brindar un proceso intensivo. Este proceso intensivo dura 3 meses. ¿Y por qué es intensivo? Porque vamos a hacerlo en pequeñas dosis y a buen ritmo. O sea, cada semana vamos a ver 1 o 2 vídeos, lo que corresponde, y nos vamos a reunir para dejarlo bien claro, poner los ejemplos, mezclar la experiencia de cómo nos fue, dando lo que el vídeo sugiere que apliquemos para activar el mecanismo. Entonces, tengo mucha ilusión con este proceso intensivo porque quería, digamos, abarcar llegar, mejor dicho, a toda esta gente todas las personas que sufren de procrastinación, que empiezan con mucho entusiasmo, pero luego se les va diluyendo el entusiasmo. Entonces, con mi acompañamiento en directo semanal, vamos a ir viendo pequeñas dosis, parte por parte, y vamos a dejar todo bien claro para que mi ilusión es que en 3 meses, por lo menos, hayas activado todo el mecanismo de tu ser y hayas aprendido eh, eh, a aplicar, ¿no? El mecanismo del ser en tu realidad. Bien, y ahora llegó la parte de dudas y preguntas. Me voy a fijar si hay alguna en el chat y si no, me la pueden dejar debajo de este vídeo. Y a los que se han apuntado a este webinar, atentos al email porque va a ir ahí va a estar la grabación, tomando el vídeo, la grabación del webinar. Te voy a mandar la información de este proceso intensivo y ahí tienes mi correo por cualquier duda que tengas. Bueno, me parece que en el chat no hay ninguna pregunta, cada vez explico más claro. Em, bueno, si no hay ninguna pregunta o comentario, lo damos por terminado aquí. Espero que te haya servido. eh, Te invito a venir a la escuela, a dedicarte a tu ser, a poner por fin todo ese mecanismo a funcionar y deje de funcionar solo con el volante. ¿M? Cuando funcionas con todos los componentes de tu ser, es mucho más fácil la vida, mucho más liviana, mucho más llevadera y mucho más nutritiva, que eso es lo más importante. Pues nada más, espero verte en el proceso intensivo y cualquier duda o comentario me puedes preguntar. Muchísimas gracias.